Muy buenas tardes. Primero me siento muy complacida de estar aquí con la profesora, porque además tenemos una amiga entrañable que compartimos las dos. Entonces, y nada más, nunca habíamos tenido este espacio de estar juntas. Entonces, para mí es una celebración. También quiero agradecer al equipo coordinador de maestros y maestras, gestoras y gestores por colocar mi nombre, por hacerme en esta invitación. Espero estar a la altura de las expectativas, de sus expectativas, y si no es así, después espero entregar una nueva versión de lo que quiero conversar hoy con ustedes. Bueno, yo he sugerido un título para esta presentación, un título que yo misma me estoy sorprendiendo por el título. El título es El peso y la levedad del vínculo escolar. El título rememora y me rememora varias lecturas que he hecho del libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Y el título también me entrega una interrogación y me entrega un asombro por los modos en que estamos viviendo hoy en este país, por los modos como asumimos las paradojas propias de esta época, por los modos como nos desvivimos los que estamos adentro de la escuela desde preescolar hasta universidad. Así que voy a compartirles entonces como estas reflexiones que quiero que también se asuman como preocupaciones de qué nos estamos ocupando hoy de estos niños y jóvenes, pero también quiénes somos nosotros los maestros y las maestras, quienes estamos acompañando un presente y un futuro a esta nueva generación de niños y de jóvenes que a lo mejor, quién sabe, puedan celebrar también un sí a un proceso de paz que hoy se debate en La Habana y que esperamos también se abra con el otro movimiento insurgente. El peso y la levedad. ¿Por qué estas dos, si se quiere, estas dos metáforas? ¿Por qué estos dos nombramientos? ¿Por qué estas dos categorías? Y las voy a presentar a modo de péndulo. No son excluyentes, no es el peso o la levedad, no, están concomitantemente enlazadas en la vida cotidiana de la escuela, ya que nuestro escenario de análisis hoy, pero también decir que están enlazadas en la vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotras. Entonces, voy primero a referirme por qué el peso, cómo lo estoy relacionando. Voy a utilizar una frase de un filósofo español, Joan Carles Melis, lo parafraseo, él nos entrega esta frase: tenemos exceso de moral y tenemos poca ética. Tenemos exceso de moral y poca ética. ¿Y qué nos está significando eso hoy en el país en medio de un andamiaje discursivo de lo que se dio justamente la semana pasada con respecto a un debate inscrito en estos asuntos de identidades de género? ¿Sí? ¿Qué sí puede significar eso, el exceso de moral en este país y en la escuela y la disminución de la ética? Quiero entonces plantear que sí, que la escuela muchas veces está hecha de un montón de fundamentalismos que se han instalado en libretos, en programas, en un repertorio de normativas tan enquistadas, no solamente en dispositivos, sino sobre todo en la subjetividad, en nuestras subjetividades. Y también este peso lo podemos relacionar con este cuerpo de obsesiones sobre el cuerpo. Es decir, ¿por qué nos martiriza tanto y nos ocupa tanto el cuerpo de los jóvenes y de los niños, su corporeidad, a propósito
del tema que nos ocupa hoy en este espacio, que es la alteridad, ¿sí? ¿Qué significa hablar de la alteridad en la escuela cuando estamos llenos de imperativos categóricos como deberes seres, principios, normas, ¿sí? Y no es que no las necesitamos, por supuesto, necesitamos en el marco de un contexto de convivencia y de vínculo, lo necesitamos, pero el asunto es de qué están hechos estos fundamentalismos y sobre todo cuando no están solamente en la escuela, sino que nos llegan también desde afuera, nos llegan desde la política, nos llegan desde la iglesia, nos llegan desde los medios de comunicación, nos llegan desde el Estado. Y para hablar de la levedad, a propósito también de Melis, aunque Melis no habla de la levedad, sino que habla de la filosofía de la finitud, quisiera relacionarla justamente con este contexto de situaciones, el mundo de la vida en la escuela, el mundo de su cotidianidad. Una levedad que nos pone también en paradoja cuando decimos que la ética es situacional, que la ética es ambigua, porque si la moral nos está presentando dicotomías entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, la ética nos está diciendo o nos está interrogando mejor, ¿dónde habita la ética en la escuela? ¿En qué lugar ocupa en los proyectos educativos institucionales, en los gobiernos institucionales, en las construcciones de comunidades? Así que el asunto no es qué debemos de elegir o qué hemos de elegir, si el peso o la levedad, sino cómo hacemos para que el peso y la levedad hagan parte concomitantemente en la construcción del vínculo escolar. Y para referirme al vínculo, quiero apoyarme en Hugo Semmelmann, este sociólogo crítico, que nos habla del vínculo como la construcción de los nucleamientos colectivos, el vínculo como la construcción de comunidades filiales, comunidades emocionales, comunidades políticas, el vínculo como red, el vínculo hecho de lo que somos en nuestras apuestas colectivas por un mejor futuro o por un proyecto distinto donde convergen nuestras sensibilidades, nuestras disposiciones, nuestros posicionamientos, disposiciones y posicionamientos que nos entregan unas elecciones para saber cómo actuar. Ahí está entonces una referencia al vínculo y como el peso y la levedad del vínculo está situado en la escuela. Entonces decir que hablamos de la escuela como un espacio social, como un espacio de socialización, una escuela llena de un hervidero de conflictos, pero el problema no es la existencia de los conflictos, sino nuestras lógicas y racionalidades que tenemos para tramitar y transformar estos conflictos. Es entonces desde estos lugares, desde donde quiero entonces compartir esta reflexión, situando también que el peso lo relaciono con este asunto de la cultura política hoy instalado en la escuela y tiene que ver con lo que nombro las 4A de la alteridad y del vínculo en la escuela: la amnesia, la afasia, la anestesia y la asepsia. ¿Qué hacemos con la existencia de una amnesia instalada? Por supuesto, aquí tenemos que hacer una lectura escuela, sociedad, escuela, Estado, escuela política, es decir, escuela en el marco de todas las agencias de socialización. ¿Qué hacemos con una escuela amnésica? ¿Cómo ocuparnos de la amnesia a propósito de lo que tenemos hoy sobre la paz, sobre los posacuerdos, sobre la reconciliación, que todavía me queda un poco grande entender la reconciliación cuando no hay responsabilidades para asumir la reconciliación o para asumir el perdón en un país lleno de sinvergüenzas? ¿Qué hacemos con la amnesia en la escuela? ¿Cómo trabajamos memoria histórica, memoria social, memoria individual? ¿Qué hacemos de las narrativas testimoniales producidas en este país sobre la violencia política y el conflicto social armado?
cómo tramitamos la impunidad en la escuela, la afasia. ¿Qué hacemos con aquello que no podemos darle nombre porque no queremos o por cuidado? ¿Qué hacemos con este olvido instalado en la escuela, con tanto silencio, que también puede ser mutismo? Y la asepsia, a propósito de políticas de higienización que se están instalando en el país. Lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, es una política de higienización, es una política moral de higienización, un debate sobre las identidades de género, es una política de higienización. ¿Qué hacemos con eso en la escuela? ¿Sí? La higienización, pensándolo también en contexto social y político, de grupos poblacionales en situación descombatientes. ¿Qué nombre los vamos a dar? ¿Cómo los vamos a tildar ahora? ¿Reinsertados, desmovilizados, reincorporados? ¿Por qué otorgarle ese nombre a grupos poblacionales de niños, jóvenes y adultos que habitan la mayor parte de la ruralidad del país? Y la anestesia, la indiferencia y la inmunidad de nosotros muchas veces, maestros y maestras y directivos. Bueno, aquí está el peso con estas 4A. Aquí está una pregunta por la alteridad y el vínculo en la escuela, porque preguntarnos por la alteridad en la escuela es preguntarnos por las construcciones intersubjetivas que hacemos posible que la diferencia emerja y se produzca. Por eso es la diferencia tan importante y por eso nos incomoda tanto la diferencia. La tenemos escrita en los libretos de la convivencia escolar, pero no sabemos qué hacer con la diferencia cuando se hace visible y cuando se hace insoportable a los cánones morales de nosotros, muchas veces adultos, gobernando la escuela. Bien, pero también este peso lo podemos leer en la gramática escolar, es decir, insisto con Melis, en el exceso de la moral instalado en la escuela. Y no se trata aquí de mirar si es moral o que ocupa, como lo decía ahora, el asunto de la ética, pero creo que tenemos que utilizar mucho detergente para lavar la moral en las escuelas y que podamos hacer una pregunta, hacer de la ética una pregunta, ojalá sin respuesta, pero sí una ética que nos desacomode y nos desinstale de tanta tradición. Voy a propósito a compartirles de Joan Carles Melis esta reflexión de lo que estoy exponiendo. Dice Melis: el mundo y la vida no son lo mismo. Heredamos el mundo, pero no la vida. Vivir es estar en conflicto permanente con el mundo, porque de lo que se trata en la vida es de decidir qué hacer con el mundo. Toda vida es una forma incierta de vida. Hay una seguridad inscrita en la vida que un ser finito no puede evitar. El peligro es reducir la vida al mundo, el deseo a la realidad, porque eso significa cruzar las puertas del paraíso, y sabemos que precisamente porque somos finitos, todo paraíso es tarde o temprano una forma de invierno, una forma de infierno. Y con Darío Jaramillo, a propósito de este debate instalado en Colombia sobre las famosas cartillas o manuales, nos dice Darío Jaramillo. El libro se llama Guía para Viajeros. Tiene este nombre: Períntidos. Si un períntido quiere una rosa, es que está enamorado de otro períntido. Si un períntido quiere 2 rosas, pues estará enamorado de 2 períntidos. Cuando consiga su rosa o su par, será porque le sobró dinero después de comprar cebollas o coliflores. Cuando hay cosecha, por ejemplo, de cebolla, abundan las parejas. Pero entonces, ¿cómo si se alimentan de lo mismo, no se enamoran unas parejas de otras y finalmente todos entre sí?
pues esto cabalmente es lo que hacen un día especial en el año. Los otros días, cada pareja adopta su horario, su propio ritmo para comer cebollas. Así difícilmente se cruzan unas parejas con otras. Bueno, con esta, voy a ser muy hipertextual, con esta con esta explicitación un poco de la pregunta que yo misma me formulo, ¿desde dónde asumir el peso y la levedad del vínculo en la escuela? Voy a permitirme presentarles otras reflexiones pensando la escuela en plural, pensando las demandas y las funciones que se le hacen hoy a la escuela. Parece que todo llega a la escuela, todo lo que está libreteado y no está libreteado llega a la escuela. La irresponsabilidad del Estado llega a la escuela. Las experimentaciones del Ministerio de Educación Nacional llega a la escuela. Así que la escuela, entre sus prescripciones y demandas, se debate hoy sobre su lugar en el campo de la socialización, es decir, en el campo de la cultura política, en el campo de la formación ciudadana, en el campo de formación de unas subjetividades potentes, fuertes, transgresoras y ojalá bastante desobedientes. Nos dice Carlos Cullen, un filósofo de la Universidad de Buenos Aires, escuela construida desde la utopía. Esto quiere decir desde la crítica, pero la crítica que puede proponer alternativas trabajando en el corazón mismo de la relación institución-sujeto, pero no para clonar los contratos, los mercados y los métodos. Fíjense que aquí hay una lógica de 3 orientaciones o perspectivas desde donde asumir un proyecto de formación escolar: los contratos, los mercados y los métodos, sino para avanzar en la redefinición de lo público como criterio de legitimación de los saberes, para avanzar en la afirmación del tiempo en la escuela como un tiempo de esperanza y para redefinir el espacio institucional desde la lucha por el reconocimiento de los deseos de aprender y los poderes de enseñar. Quiero subrayar esta última frase de Cullen porque me parece que justamente la crisis del vínculo en la escuela puede estar trazada con este planteamiento. El desencuentro o el conflicto entre dos sujetos. Un sujeto que le otorgan el poder y la autoridad de enseñar y otro sujeto, por supuesto colectivo, que tiene el deseo de aprender. Si tuviéramos una trazabilidad, digamos, de este encuentro, de esta intersubjetividad, de esta alteridad, otras cosas podrían estar pasando también en la escuela y de otros asuntos podríamos estar conversando hoy. Pero resulta que una de las crisis más dramáticas en nuestros entornos escolares es que hay unos sujetos que pueden estar llegando a la escuela y no tienen el deseo de aprender porque llegan por otras demandas, por otras necesidades, por otras expectativas. Y hay un sujeto que apenas si se puede sostener en su autoridad para entregarle al otro una demanda de enseñanza o una demanda de aprendizaje, para entregarle al otro su radical diferencia en lo que llamamos alteridad. Mis reflexiones sobre la escuela, sobre el vínculo, sobre la alteridad, están escritas en una perspectiva de la pedagogía crítica, de una pedagogía que dialoga permanentemente con la epistemología de la educación popular. Por eso hablar de la pedagogía crítica en este contexto, en este espacio, es también hablar de una matriz analítica que nos posibilite develar e interrogar estas construcciones de la alteridad y del vínculo escolar. Una matriz que puede pasar por los siguientes elementos. La lectura de los contextos,
qué afectación tiene el contexto social, político, económico, cultural. Nos puede parecer muy grande un marco analítico de los contextos, pero nuestros estudiantes llegan con sus contextos como equipaje. Nuestros estudiantes traen el equipaje de sus tradiciones y sus conflictos familiares, de desarraigo muchas veces, de exclusiones y de desigualdades. Otro elemento de esta matriz es el reconocimiento de la historia y de la memoria. Y aquí permítanme, a veces en nuestro trayecto de formación a veces hablamos mucho de la práctica pedagógica y ok, listo, pero ¿dónde está la experiencia de nosotros como maestros y maestras? ¿Qué experiencia entregamos cuando nos encontramos cotidianamente con nuestros estudiantes? Una experiencia también a veces de exclusiones, una experiencia también llena de hechuras existenciales, una experiencia también a veces llena de escepticismos y también de fundamentalismos. Entonces, desde esta perspectiva, por supuesto que no es una perspectiva monolítica, es una perspectiva plural, interdisciplinaria. La pedagogía tiene que dialogar con la antropología, el psicoanálisis, la psicología, los estudios culturales, pero es tan vital la reconstrucción hoy de las experiencias de nosotros los maestros como trayectoria biográfica para poder tener en estos constructos de la alteridad y del vínculo otro modo de ser, otros modos de estar, otros modos de habitar. Así que la memoria hoy y la enseñanza de la historia reciente, no solamente del conflicto, sino de nuestras propias historias, de nuestras comunidades de referencia, se hace imprescindible para trabajar estos temas de alteridad y de vínculo. También, en el caso de esta matriz, ya lo nombraba inicialmente, las construcciones colectivas. No, la pedagogía crítica no se da en el soliloquio por más brillante que sea el maestro o el estudiante. Se da en esa relación conflictiva permanentemente del uno con el otro. Por eso, insisto, el vínculo como nucleamiento colectivo hoy es una necesidad urgente en este país, como diría Jesús Martín Barbero, un país que está roto y un país que necesitamos buscar los hilos de Ariana para saber qué hacer, para saber cómo reconstruir no solamente historias y memorias, sino unas construcciones identitarias de Estado que nos posibilite sí hablar de ciudadanías que se encuentran para hablar de lo mismo en la diferencia. Otro elemento de esta matriz es siempre tener muy permanentemente las intencionalidades o propósitos, y ello sabemos que está en la identidad propia de un proyecto educativo institucional, la pregunta del para qué. Y efectivamente en ese para qué, como dice la canción, se nos va la vida en ello. Se nos ha ido 15, 10, 20 años en el aula o en el entorno escolar intentando entregar un mejor futuro, es decir, un mejor porvenir para nuestros estudiantes. Así que contexto, núcleo colectivo, nucleamiento colectivo, memoria, experiencia, se hace posible entonces para materializar lo que la alteridad y el vínculo intentan ser materializadas en la escuela y en lo que llamamos la convivencia escolar. Bien, desde este referente de la pedagogía crítica, entonces, nos situamos en la escuela. ¿Qué comprensiones tenemos sobre la escuela? Y acá planteo lo siguiente. No hay dudas de que la sociedad se ha fragmentado de modo virulento y complejo. Tampoco que las escuelas están atravesadas por esta crisis que permea todo rincón de nuestra sociedad y que muestra un profundo proceso de reconfiguración del espacio público. Encontramos un escenario poblado de escuelas encapsuladas, autorreferidas, guetizadas, pero también escuelas implicadas con la problemática social, que se interrogan por el otro, por la diferencia, por la exclusión. Claro, probablemente no se trate de escuelas puras, como siempre intentamos trabajar de estas dicotomías,
integradoras o excluyentes, abiertas o cerradas, sino de escuelas que de modo paradojal son habitadas simultáneamente por formas repulsivas e incluyentes. Decimos entonces que las escuelas son algo más que lugares de reproducción social y cultural. Asumir este discurso es políticamente inmovilizador. La escuela constituye una esfera pública y de ahí el lugar de la democracia. Por eso Giró nos dice, o Giró afirma, que la escuela es un espacio de contradicciones y de luchas en el que los discursos educacionales, las prácticas pedagógicas y todo el campo relacional se entretejen para otorgarle un sentido ético-político a sus fines. Hoy también diríamos un sentido ético, político y estético. En esa medida encontramos también que las escuelas son espacios contradictorios, reproducen muchas veces la sociedad en general, pero al mismo tiempo contienen espacios capaces de resistir la lógica dominante de esta misma sociedad. Con este planteamiento importante resaltar la necesidad de que la escuela sea más transgresora, la necesidad de que la escuela sea menos obediente con las racionalidades tecnoinstrumentales que se han venido instalando en el formato escolar. La necesidad de que nuestros estudiantes construyan sus repertorios normativos no desde la moral, sino desde la ética. La visión de democracia que propone Giró se orienta en una doble lucha. En el primer caso, acentúa la idea de potenciación pedagógica y consiguientemente la organización, desarrollo y puesta en marcha de procesos de conocimiento y prácticas sociales al interior de las escuelas. En el segundo caso, enfatiza en la idea de transformación pedagógica con la intención de que maestros y estudiantes requieren educarse para luchar contra las diversas formas de opresión existentes en el conjunto de la sociedad. Por ello, proponemos la escuela como un espacio social donde las relaciones sociales democráticas formen parte de las prácticas vividas. De igual manera, esta democracia es entendida como un movimiento social que impulsa la justicia social, la cual se sustenta en dos dimensiones, una equivalente de crítica y la otra referida a una visión dialéctica en esta relación escuela y sociedad. Acá me detengo para enfatizar también en estos tres movimientos. Si estamos hablando de la construcción del vínculo escolar, nos significa también entonces trabajarla desde una visión dialéctica, es decir, en esta relación teoría-práctica. Pero además de esta construcción dialéctica, se hace necesario también construirla desde una perspectiva hermenéutica, es decir, buscar todos los modos de comprensión sobre la cultura escolar, sobre la cultura política, sobre la cultura social. Cultura política, cultura social, de manera que puedan entretejerse desde allí una visión no meramente pragmática de la democracia. Yo creo que nosotros estamos cansados de la manera como trabajamos la democracia en la escuela. Son caricaturas las que a veces hacemos en la escuela de la democracia, para que pueda revertir otros modos de construir, no estas democracias restringidas que tenemos en Colombia, sino otros modos de potenciación, de experimentación de la práctica propia de las relaciones sociales en estas construcciones entre maestros y estudiantes. Bien, hablar entonces en esta relación dialéctica y en esta relación hermenéutica también nos convoca a pensar los constructos éticos, políticos de la democracia, de la convivencia, de las normas, de la participación, etcétera, es decir, de todo este repertorio de acción política que hacemos de la democracia en la escuela, ¿sí? Y partir de este repertorio es entonces preguntarnos, a propósito de la convivencia, de los libretos que sostienen la convivencia,
de los fines, de las cosmovisiones, de las argumentaciones, de los enfoques que nos la jugamos permanentemente en el aula para pensar otros modos de estar juntos, otros modos de negociar los conflictos, otros modos de tramitar las diferencias, otros modos de acoger la diferencia, como diría a propósito Levinas, que es desde donde traemos este concepto categoría de la alteridad como acogida, la alteridad como hospitalidad, la alteridad como responsabilidad, la alteridad como el cuidado no solamente de sí, sino sobre todo la alteridad como cuidado del otro.